Anda la osa. No me pongas. No te preocupes, Eugenia, no pasa nada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Eugenia. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Muy bien, muy bien. Hola, Luis. Qué bueno. Buenas tardes. Hola, Brian. Buenas tardes. ¿Cómo están? Excelente. Sí, todo bien en realidad, muy bien. Sí. Bueno, primero que nada, chicos, una disculpa por lo del fin de semana que no pudieron ingresar. Fue una falla técnica de mi parte. De repente también me sacó a mí de la computadora y ya me conecté desde el celular. Entonces también sus compañeros terminaron un poco tarde, pero pues creo que no pasó nada grave. ¿Y cómo les va con sus otras licenciaturas? ¿Qué tal les ha parecido lo que han llevado, lo que han visto? Pues tú primero. Ok. Pues muy padre. En realidad me ha gustado mucho la guía porque está densísima, ¿no? O sea, tiene muchísimo material de cada licenciatura, está súper completa. Cada unidad te va dando bonches de autores y de teorías. Entonces, bueno, al menos de lo que llevo hasta ahorita, pues me ha gustado muchísimo porque me hace sentir que no sé nada, ¿no? O sea, me hace ver en qué lugar estoy en esta cuestión del conocimiento y Sí, me hace hasta como tener escalofríos, por eso me ha gustado muchísimo hasta el momento. qué bueno. ¿Y tú, Eugenia, qué te ha parecido? Pues o sea, es bastante información, justo como dice Luis. No sé, me anervia un poco el hecho de que tengas que comprender tanto para Ujú. tan poco tiempo, lo siento yo así, Sí, pero pues es interesante. Realmente los cursos de estos fines de semana son bastante complementarios. O sea, me siento cómoda, pero al mismo tiempo pues ya va a venir el examen, ¿no? Muy pronto. sí, Entonces, pues a ver qué pasa. Pero pues sí, eso. No hay mucho que decir. Todavía me siento como muy extraña porque hay cosas que pues puedo leer en la guía, pero no sé, como que todavía no me entran tal cual. Como que los cursos y una leída más va a hacer que sí. todo entre en su lugar. Sí, realmente ese es uno de los propósitos de los cursos también, el hecho de que les vamos a aclarar nosotros conceptos que ustedes no conocen o no han tenido, o no hemos tenido trato con ellos, por así decirlo. Entonces eso también a todos nos cuesta. Yo también pasé por esa situación. Entonces, sinceramente yo, la primera vez que hice el examen, no lo pasé, me quedé 8 aciertos. Entonces ya la segunda vez ya fue cuando lo pude mejoré todas las cosas, entonces ya fue cuando me quedé. No sé si ustedes en los videos vieron que todos les estamos echando ánimos para que no se decaigan, no se depriman si no se quedan en su primera vez, sino que es un trabajo constante justo porque no tenemos un conocimiento de antropología o de cualquier ciencia antropológica, sociológica, etcétera. Entonces sí cuesta. El módulo de historia no es la excepción, ¿no? Vamos a manejar algunos conceptos, pero se los voy a explicar poco a poco. De todos modos, si ustedes no entienden, hay algo que no entiendan, tengan preguntas, dudas, háganmelo saber y yo con mucho gusto les voy a responder esas inquietudes que ustedes tienen. Entonces, ahorita vamos a iniciar con el módulo.
y les voy a compartir pantalla. ¿Sale? Ustedes me dicen si se ve, si no se ve, y permítanme un minuto. Claro. Bueno, yo aún no la veo. Sí, se está cargando. Ahí Sí, ya ya se está. ve. ¿Ya se ve? Sí. Sí, ya. Oye, Brian, muchas gracias por tomarte el tiempo de impartirnos la clase, pues nada más a 2 personas. Sí, No, de chicos, verdad que no sí, se muchísimas preocupen. gracias. Sí, repito, es que fue un error técnico, entonces, pues ahora sí que todos se merecían que les diera la clase, ¿no? O sea, aunque sean 2 personas, pues es como parte del compromiso, bueno, al menos mío, no sé si de mis compañeros, que no se queden con eso, ¿no? Porque realmente sí es una ayuda muy, digo, no porque lo diga yo y no porque se los esté dando yo, pero sí es una ayuda bastante buena esto de los cursos, por favor. ¿No? Entonces, esto también es para que ustedes le echen ganas a la licenciatura, sus materias, e independientemente de la licenciatura que ustedes vayan a escoger. Les repito, esto les va a servir y pues bueno, entonces este es el módulo de etnohistoria y la etnohistoria, como dice su guía, es un conjunto de 2 disciplinas, sobre todo antropología e historia. Los historiadores o los etnohistoriadores hacemos unas cosas muy particulares en trabajo de campo. Compartimos ciertos rasgos con los antropólogos, que es el campo, las salidas a campo. Y con los historiadores compartimos la documentación en archivos. Esto nos permite a nosotros unir ambas disciplinas y trabajamos tanto en el archivo y lo que vemos en el archivo lo llevamos a campo o viceversa. Es una actividad, una serie complementaria. Y nosotros, entre nosotros, toda la escuela, nos reímos entre nosotros, ¿no? Nosotros nos reímos de los historiadores porque no saben estar en campo, les hacemos burla porque su campo es ir al archivo, y para los antropólogos les hacemos también un poco de burla porque no saben estar en archivo, ¿no? Entonces esas es como las cosas. Chicos, si me estoy trabando, voy a apagar mi cámara para que no se traben tanto. Ay, mamá. Bueno, ahorita lo hago. Vale, gracias. Sí, Ok. ¿sí me escuchan bien ustedes? ¿No me escucho trabado? Sí, nada más se trabó poquito ahorita, pero Ah, pensé ok. que era mi internet, pero ahorita que dijiste dije, ok. Sí, entonces déjenme apagar también mi cámara para que estemos parejos y más fluido. Ahí está. Entonces, esas son como las particularidades de la etnohistoria. Su módulo 1 o la unidad 1, que es ¿qué es la etnohistoria? Está dividida en 3 secciones. En los orígenes, la etnohistoria y México, y los estudios de la etnohistoria contemporáneos en México. Ahorita se está compartiendo la pantalla, se está cargando otra vez. Pero mientras les explico, ay mamá, ¿qué hice? Un minuto, chicos, porque se está cargando esta cosa. Claro, sí, no te Sí, preocupes. gracias. Pero mientras sigo con la explicación, el origen de la etnohistoria surge en los Estados Unidos. Hubo un problema de tierras donde un abogado se dio cuenta que los indios despojados, digo indios bajo términos jurídicos, el indio despojado fue desplazado de la tierra y se dio cuenta que no firmaron ningún documento y por supuesto no les pagaron como se debía la tierra, al precio que es. Este abogado
solicita ayuda de historiadores, antropólogos, sociólogos, etcétera, donde les pide ayuda para que estas personas reciban como tal un pago, un beneficio de lo que ellos pasaron. No necesariamente que se quedaran con las tierras, sino que recibieran el pago. Totalmente ellos ya se dieron la tierra. De esta manera, al no contar los pueblos indígenas con documentos oficiales que avalara que esas tierras en efecto eran de ellos, así funcionaba en esos momentos, la etnohistoria surge como el estudio de los sujetos y objetos que no tienen historia. En este caso también lo llegan a mencionar como los otros y por supuesto los pueblos sin historia. Esta historia es no reconocida, no es la historia de los grandes acontecimientos, de los grandes hechos, sino que es una historia que ha sido sesgada, ha sido marginal y negada, por supuesto. Esa es la base de la etnohistoria. Este proceso, como les mencionaba, dura cerca de 8 años. Y la etnohistoria clásica es como el estudio para el pasado, es decir, desde época prehispánica hasta siglo XX, y contemporánea se toma desde el siglo XX a la actualidad. Entonces, como les comenté en un inicio, la etnohistoria es una combinación de antropología e historia, y el principal objeto y sujeto de estudio es visibilizar a las minorías y quienes por mucho tiempo han sido marginados. Este concepto nosotros utilizamos el concepto de espacio-tiempo. Todo el estudio siempre va a tener este tipo de temporalidad y un lugar en especial. Por ejemplo, migraciones en Michoacán en 1940. Ajá, entonces vamos a estudiar por qué hay migraciones en Michoacán a partir de 1940, cómo van a, bajo qué problemáticas empieza a surgir la migración, qué conlleva la migración una vez que están en el extranjero, cualquier país al que vayan, cómo es allá la relación con la misma comunidad o con otras comunidades indígenas, etcétera. Y yo les puse esta fotografía de la comunidad gay, pero es la comunidad gay dentro de la prisión de Lecumberri. En esta prisión nacen los famosos jotos, eran encerrados los homosexuales, porque recuerden que en esos tiempos, hacia atrás, la homosexualidad era considerada una enfermedad mental. Entonces, los homosexuales eran encarcelados en la crujía J, porque de acuerdo al nivel de peligrosidad del convicto, era donde se le asignaba una letra. En el caso de los jotos, pues no es tan peligroso, pues, entonces era ya una crujía, una celda muy, muy específica. Y recordarán o sabrán que la prisión de Lecumberri era una prisión mixta. Y además de que estuvieron encerrados personajes como David Alfaro Siqueiros, Juan Gabriel, entre otros. Hasta Pedro Infante hizo ahí, creo que Nosotros los Pobres o Pepe el Toro, no recuerdo. No importa. Anacronismo, quiero que se queden con esa palabra. Esa palabra la vamos a ver para la tercera unidad. Y esto es el segundo apartado, la etnohistoria en México. Como había comentado, el interés de la materia es con base al proceso o al hecho histórico. Un antropólogo o historiador, lingüista, antropólogo físico, etcétera, no debemos emitir juicios de valor, sino debemos de saber por qué se están llevando las cosas, cuál fue el proceso por el cual, por ejemplo, Cortés llevó a hacer la conquista, además de que Cortés pues era todo un empresario y una persona bastante inteligente, se dio cuenta de las enemistades, entonces él aprovecha eso y lo pone de su lado. Entonces, este tipo de situaciones muchas veces nos pone en
en jaque, ¿no? Dime, Luis. Es una pregunta respecto a esa cuestión de los juicios, ¿no? Ajá. Por ejemplo, o sea, me queda muy claro en cuanto al hecho histórico. O sea, por ejemplo, en este caso de Hernán Cortés, pues no lo podemos juzgar porque pues no estamos en ese tiempo, ¿no? Pero, Uh-huh. ¿qué pasa, por ejemplo, en casos actuales? Un ejemplo por ejemplo, los cubanos, Ajá. la situación actual en Cuba y la cuestión de la migración cubana. Eh, eh, o sea, una postura, pues podríamos tener la postura de juzgar el gobierno cubano, pero no sé si también ahí aplica el no hacer un juicio condenatorio. Sí, más que hacer el juicio condenatorio, Luis, aquí nosotros escuchamos las dos versiones. Ajá. Nosotros, obviamente, desde nuestra perspectiva decimos, pues es que el bloqueo económico orilla a las personas a que abandonen Cuba en búsqueda de una mejor calidad de vida. Ajá, ese es como, siempre ese es nuestro pensamiento con la migración cubana. Ajá, o sea, viene este problema de que a nosotros nos parece mal que una persona ni siquiera pueda salir de su país porque lo vemos como dictadura. Pero fíjate que yo conocí cubanos y me han platicado de cubanos que están de acuerdo en cómo se está llevando la medida política dentro del país. Entonces, ellos mismos nos dicen, mira, en México puede que sí salgan ustedes de su país libremente, o sea, no lo vamos a discutir, pero si algo que tiene Cuba y que no tiene México es que todas nuestras personas, aunque sean campesinos, están educados. Y aquí vienen otro tipo de problemas, el tamaño del país, por supuesto, o sea, y el tamaño de la población. No estoy justificando que México por eso está como está, pero más que nada debemos de tener un pensamiento racional o crítico respecto a lo que vemos. Sí podemos emitir juicios de valor, o sea, es muy difícil que tú no emitas un juicio de valor sobre algo que, pues esto me parece bien, esto no me parece bien, o sea, es inevitable. Cualquier antropólogo va a tener juicios de valor. Aquí lo que pedimos nosotros es de no hacerlos tan evidentes, porque si mezclamos juicios de valor con nuestra postura antropológica, entonces ahí es donde, como científicos sociales, podemos perder credibilidad. Entonces, lo mejor siempre es eh, tener un pensamiento crítico y analítico respecto a lo que se vemos, a lo que nos enfrentamos. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ok. Y bueno, continúo. La etnohistoria, como también les había dicho, se divide en clásica y contemporánea. Recuerden que la etnohistoria clásica comúnmente es época prehispánica y época colonial. Y para nuestros días, la etnohistoria empieza a abrir panoramas, empieza a abrir campo y se empieza a meter mucho con las cosas contemporáneas, movimientos sociales, feminismo, el anarquismo, o sea, todo tipo de problemas actuales, la etnohistoria va a estar presente y los va a estar incluyendo en los nuevos estudios. Pero deben de saber que la mayoría de la carrera, en la mayoría de sus clases o sí, de sus materias, todo va a estar enfocado a la época prehispánica, época colonial y más o menos México, bueno, ya finales, México independiente y México siglo XX. Esas son como un pequeño panorama. Y como les había comentado, estudios de género, afrodescendencia, educación, migración, etcétera. Cosa que desventajas de la etnohistoria, chicos. A nosotros como etnohistoriadores nos enseñan, se llaman escuelas antropológicas o las teorías. A nosotros nos las enseñan en una clase. Y también las teorías históricas. En una clase las vemos, si son muy importantes, le podemos dedicar hasta 2 o 3.
Pero si ustedes quieren aprenderse como tal una escuela o una teoría antropológica e histórica, pueden irse a antropología social y etnología. En esas licenciaturas le dedican un semestre a todas las escuelas y a todas las teorías. Y obviamente para historia, la escuela de Frankfurt, la escuela de los Anales, etcétera. Entonces, esas son como las carencias dentro de la licenciatura, ¿eh? Así que están advertidos para que piensen, mediten bien qué licenciatura es la que ustedes quieren. Y continúo. Viene también en su guía dos conceptos que se llaman diacronía y sincronía. ¿Qué es la diacronía? Es un estudio que abarca un periodo extenso. El estudio puede tener, ¿cómo se los puedo explicar para que me entiendan? Un mismo tema ustedes lo pueden analizar en distintas épocas, si así lo desean. Por ejemplo, yo puse este ejemplo de la educación infantil. Van a encontrar educación infantil en época prehispánica, educación en la colonia, siglo XX. Por ejemplo, la educación Montessori nace para ayudar a los hijos de obreros. Hoy sabemos que la educación Montessori es una de las escuelas más caras. Entonces cambia este tipo de educación y ya no se ayuda tanto a los hijos de obreros. Aquí el problema es cómo voy a abordar este tipo de reto, de problema de la educación. Puedo abarcar todos estos periodos en ciertas etapas, pero realmente sus maestros les van a preguntar, ¿y cuándo piensas terminar? Porque sí es un estudio bastante pesado. Al menos son 4 siglos de estudio. Tendrían que estudiar ustedes 4 siglos de estudio en cuanto a educación infantil. Y además, no hay mucho sobre la educación y no hay muchas tesis ni trabajos sobre niños, por si les gusta hacer algún trabajo sobre niños. A diferencia de la sincronía. La sincronía es únicamente un hecho en un lugar y espacio determinado. Un momento, por así decirlo. Mismo ejemplo, voy a estudiar la educación únicamente en 1940. No más. Únicamente en ese año. Ese es un estudio sincrónico. Dicho de otra manera, un estudio diacrónico es los recuadritos de una cinta de película. Ustedes van a estudiar todos y cada uno de esos recuadritos, todos esos fotogramas. Y la educación, el estudio sincrónico es únicamente un recuadro de cualquier parte de la película. Ajá. Quiero preguntarles, ¿aquí hay dudas? ¿Quedó claro? ¿Ustedes entendieron bien? Sí, yo sí. Sí, por el momento todo muy bien, gracias. Sí. Ok. Y también, eso es pregunta de examen, chicos. La diacronía y la sincronía. Les pueden preguntar qué es la diacronía, qué es la sincronía y cómo son los estudios. Entonces, ustedes siempre recuerden, la diacronía es un estudio a lo largo del tiempo y es extenso. Y la sincronía es un estudio más reducido. Ajá. Entonces, entre más reducido sea el espacio-tiempo, pues es mejor. Y esto, por ejemplo, la diacronía y la sincronía lo hacen mucho. El estudio sincrónico lo hacen los antropólogos y el estudio diacrónico lo hacen los historiadores. Entonces, también eso nos caracteriza a nosotros como etnohistoriadores porque sabemos conjugar estos dos tipos de estudio. O sea, si hay un problema, el antropólogo va a dedicarse únicamente al por qué está sucediendo y el historiador va a dar como un preámbulo desde cuándo empieza este tipo de problemas. Entonces el historiador va a ocupar, repito, estas dos modalidades de estudios diacrónicos y sincrónicos. Y de acuerdo con Fernand Braudel, que también esto es pregunta de examen, él divide la historia en 3: de corta duración, fenómenos que no alteran las estructuras, o un accidente, un incendio. En la mediana duración,
movimientos sociales que pueden durar desde horas hasta años. O sea, este no tiene un momento ni de inicio ni de fin. Ajá, o sea, puede ser muy rápido o puede durar mucho o no puede durar nada. Y la larga duración es también llamada historia de las mentalidades. Y esa historia de las mentalidades es el culto a entidades sagradas. Puse el ejemplo de intercambio de mujeres. El lenguaje, ahorita les explico por qué el intercambio de mujeres es un fenómeno de larga duración. Entonces, quiero que entiendan también en esta parte las estructuras. ¿Qué son las estructuras? En su módulo de antropología, ustedes recordarán que las estructuras son, por ejemplo, la familia, círculos políticos, círculos económicos, eso que nosotros también conocemos como instituciones. Un accidente de carro no puede alterar las instituciones, pero si ese accidente es muy recurrente en ese mismo lugar donde sucedió, entonces sí puede afectar eso. ¿Por qué? Porque se le puede exigir en este caso al gobierno, a la policía, que ponga señalamientos de reducción de velocidad, desviación de carriles, incorporación de automóviles, cualquiera que sea. Pero hay otro tipo de accidentes, como el ejemplo que ahorita les voy a poner, en donde son tan efímeros y tan improvisados, por así decirlo, que ese tipo de accidentes no lo podemos evitar. Nadie puede evitar tener un accidente. El problema es que no sabemos cómo ni cuándo nos va a tocar. Esos accidentes imprevistos, todos hemos pasado por eso. Entonces, les puse esta imagen en las que yo les había pedido permiso. Esta de la señora, de acuerdo con Fernand Braudel, ¿qué tipo de historia sería? Es pregunta, ¿eh? De corta duración. Ajá. Esa. ¿Larga duración? No, Mediana, ¿no? mediana, sí. Y esta última. Ok, ya sé si sería de larga. Esa sí sería de larga. Yo les había dicho que íbamos a analizar estas imágenes. La primera es la del accidente. Esta foto, como les había comentado, la toma el fotógrafo Enrique Metinides. Era un fotógrafo que se dedicaba al amarillismo, al periódico o a las notas amarillistas. Él fotografiaba este tipo de accidentes. Y él menciona que esta señora se apellida Legorreta. Ese día que ella fue atropellada, estaba esperando, no sé en qué parte, solamente dice que estaba esperando. Me imagino que era en esa esquina. Estaba esperando a que cambiara el semáforo para ella poder atravesar. Y de repente hubo un choque de dos automóviles. Entre ese choque se llevaron a la señora y la parten por la mitad. También cuenta el señor Enrique Metinides que iba a trabajar, esta señora realmente se arregló, iba a una entrevista de trabajo porque era periodista, pero nunca llegó a dicha entrevista. Entonces, resulta que cuando hacen el llamado, va esta persona, Enrique Metinides, al lugar de los hechos porque se entera que hay un accidente, y ya cuando llega, se entera que la señora era la persona que ellos estaban esperando en el lugar del trabajo, ¿no? De su entrevista. Pero pues evidentemente nunca llegó. Esta fotografía les había pedido permiso porque yo no sabía quién había pasado, si habían tenido algún familiar o algún accidente o habían presenciado algún accidente de esta índole. Comparado, por ejemplo, con el incidente, le voy a llamar incidente entre comillas, recordarán a Ingrid, la muchacha que fue descuartizada, desmembrada y que sus restos fueron tirados al caño.
¿recuerdan ese hecho? Sí, sí, la recuerdo. Creo que sí. Bueno, Yo no. ¿tú no? Yo soy de Ciudad Juárez. Ah, ok, Luis. Soy de, Eh, soy de Chihuahua. sí, no te preocupes. Te voy a dar un pequeño contexto, Luis. Acá bueno, en la Ciudad de México circularon unas fotos en redes sociales de una muchacha aproximadamente de unos 20, 22 años y que tenía una pareja mucho mayor que ella, creo que tenía 40, no recuerdo muy bien. El chiste es de que este señor estaba alcoholizado, llega a su casa y empieza a agredir a esta niña, empiezan a tener discusiones, etcétera. Finalmente, esta discusión termina en descuartizamiento, desmembramiento y desollación de la muchacha. Entonces, quien tomó las fotografías tomó el cadáver literalmente de la niña. Y hubo mucha indignación, sobre todo acá en el centro de la Ciudad de México y el área metropolitana, porque se habían filtrado este tipo de situaciones. Además de que ya era fuerte, o sea, se estuvieron compartiendo, se estuvieron filtrando, etcétera. Cosa que a la mayoría, no solamente al movimiento feminista, nos indignó este fenómeno. Y, por ejemplo, aquí lo pongo en contraste con el accidente de la señora Legorreta. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que el accidente de la señora Legorreta no fue con una intención, no fue con un dolo. El accidente, entre comillas, de Ingrid, ahí sí cambia. Ese accidente sí pudo haber afectado o afecta las estructuras porque hay una intención de por medio, hay un daño de por medio y un razonamiento dentro de lo que cabe de la persona que hizo daño en ese tipo de situaciones. Entonces, esa es una manera en cómo podemos entender la historia de corta duración. Lo que le pasó a Ingrid, pues no fue un accidente, o sea, repito, fue algo ya premeditado, perdón, y hubo una intención. En el caso de la señora Legorreta, no hay una intención, no hay dolo de por medio. Ajá. Con la foto de 1968, es muy, bueno, es una fotografía también muy buena, más allá de lo que pasó. Y pregunta para los dos, si ustedes son fotógrafos o su gobierno, digamos que ustedes están en el gobierno y saben qué fue lo que pasó, todos sabemos qué fue lo que pasó. Y esta fotografía es evidencia de que el ejército hizo de las suyas. ¿Quién creen que haya tomado la fotografía y por qué no fue censurado esa persona? Pues podría ser que es un vestigio de lo que aconteció para que ellos mismos del ejército los enseñaran a, pues, a los altos mandos para que vieran pues que sí sucedió lo que pretendían que pasara. Sí, ajá. Sí, muy bien, Eugenia. Esa es una de las cosas. O sea, aquí el problema es quién toma la foto. Un periodista no pudo haber sido, porque esto es evidencia Un, contra el gobierno. Entonces, un si está, militar. ajá, un mismo militar fue el que tomó la fotografía. No sé el nombre del militar, tampoco de los militares que están arrestando, mucho menos del compañero el que fue arrestado. Pero es bien interesante porque dentro de todo lo que sucedió en el 68 y que ustedes sí han visitado, bueno, no sé si Luis alguna vez has venido a la Ciudad de México o Sí, visitar, varias veces. ¿sí? ¿Has visitado la Plaza de las Tres Culturas? Han visitado, mejor dicho, Sí, yo sí. No. ¿sí? Tú no te preocupes, Luis. Bueno, en la Plaza de las Tres Culturas hay unas piedras con todos los nombres de las personas que fallecieron y que fueron agredidas. Entonces, dentro de todos esos nombres, no se ha podido identificar a
la mayoría de las personas que fueron arrestadas, por así decirlo, salvo algunos parientes, pero son casos muy contados. Entonces, ese tipo de situaciones también entran dentro de la historia porque queremos saber más y más sobre este tipo de acontecimientos, si se quieren dedicar a esto, por supuesto. Pero, repito, muchas veces desconocemos quiénes fueron estas personas, tanto militares como los compañeros que fueron arrestados. Y otra cosa que aquí también quiero hacerles mención, hay una ley de archivos que permite consultar hasta cierto periodo. Es decir, si ustedes van a hacer una investigación del 68, no pueden consultar libremente ese tipo de expedientes, porque las personas o las familias de estas personas aún siguen con vida. Y para que ustedes puedan consultar, es necesario que la persona fallezca y que su familia no esté pagando para que esa información se siga protegiendo. En el momento en que esa información se desprotege, se deja de pagar o de consumir, entonces el archivo, cualquiera que sea, entra libremente. Archivos que ustedes pueden consultar libremente es de 1954 hacia atrás. Y de 1954 hacia adelante, obviamente aún no se puede consultar el archivo. Año con año, pues va cambiando esta dinámica. Entre más avanzamos, pues obviamente se va recorriendo más el tiempo. Por ejemplo, hoy es 2021, para el siguiente año se va a abrir el archivo para 1955, en el 2022 para el 56, así sucesivamente. Y por último, la imagen de las religiones. Es más allá de que si ustedes creen o no, eso es algo muy personal, muy de ustedes, pero sucede que en la ENA hay muchas cosas raras. Por raras me refiero a que las personas que son creyentes muchas veces dejan de creer y viceversa. Las personas que no creen empiezan a creer. ¿A qué se debe eso? No lo sé. Es un fenómeno muy, muy extraño, pero llega a suceder, la verdad. Y en efecto, las religiones son una historia de las mentalidades, una historia de larga duración, porque ha persistido a lo largo del tiempo y difícilmente podemos hacer cambiar de parecer a una persona creyente, ¿no? Entonces, si están en contra, por ejemplo, de la guadalupana o del culto a no sé quién, es muy difícil que esas personas dejen de creer así de sopetón, no es tan fácil y lleva un proceso. Pero obviamente es un proceso súper largo, ¿no? Como les repito, al menos desde el año 7 antes de Cristo, empieza esta ola del cristianismo y ya han sido como 2028 años en los que no se ha podido cambiar el pensamiento cristiano. Más allá de lo que hizo, si hicieron cosas perversas con la Santa Inquisición, conquistas con las cruzadas, etcétera. O sea, realmente es un pensamiento, repito, es un proceso. Y yo les había puesto el ejemplo del intercambio de mujeres. Si realmente el intercambio de mujeres es un problema que no se ha podido erradicar, por eso lo puse dentro de la larga duración, porque, por ejemplo, cuando le entregan la Malinche a Cortés es intercambio de mujeres. Entonces, en 500 años no se ha podido erradicar este problema porque también es una parte cultural. Sí sabemos que se intercambia una mujer por ganado, pero recuerden que en el pueblo el ganado es una parte muy, muy rica. Y de que si intercambia una mujer o a un hombre, cualquiera que sea, se va a quitar un pilar tanto económico como de apoyo en la casa. Si yo quito a un hombre de la casa, el papá, por así decirlo, la cabeza de familia,
se va a quedar sin un pilar para la milpa. Y si le quita una mujer al papá o a la mamá, la cocina, los textiles, el cuidado de la cerámica, etcétera, se van a quedar sin ese pilar. Entonces, no es algo que si me parece bien o me parece mal, sino que, repito, este es un proceso, es un hecho que nosotros debemos de estudiar y saber por qué están haciendo este tipo de intercambio. Entonces, repito, suceden estas cosas. A veces como antropólogos nuestro propósito es tratar de cambiar algo que no nos parece, pero al cambiarlo nosotros también estamos colonizando a esas señoras o a esos grupos indígenas, mejor dicho, porque estamos cambiando su forma de vida de acuerdo a algo que a nosotros no nos parece. Entonces, también la antropología tiene sus partes negativas, ¿no? Esta es una. Pero también el chiste de la antropología es tratar de hacer cambios que se visibilicen y, por supuesto, también se han logrado cambios desde la antropología, no tan solo con protestar. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Preguntas? Yo sí tengo una. Ajá. Respecto a lo que mencionaste de las creencias en la N. Ajá. Con lo que he estado estudiando de la guía, me pongo a pensar que es... no, o sea, no tengo las palabras para decirlo, pero voy a intentar. Es algo natural la creencia en Dios. O sea, independientemente del nombre que tenga, pero la cultura es como propio de la cultura. Y me imagino, o sea, lo que he estado viendo es que el antropólogo, al ver esta característica del ser humano, pues se da cuenta de que únicamente se le pone distintos nombres y se secciona como si fuera, así como el fenómeno del patriotismo, así también el fenómeno de la religiosidad, o sea, cada uno su religión. Y yo me pongo a pensar que el antropólogo, pues es como hasta cierto punto, obviamente siempre muy respetuoso con la cuestión de las religiones, pero hasta cierto punto se queda fuera de encasillarse a una religión. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Y te quería hacer la pregunta ahorita que dices de que sí, porque me llamó mucho la atención que dices de que las personas que no creen, creen. Y la pregunta es, ¿creen específicamente en una religión o es únicamente ante la cuestión, o sea, el concepto de Dios más bien? Pues yo considero que sí puede ser un poco de ambos. O sea, a nosotros es una experiencia, ¿eh? Nosotros llevamos en nuestra historia una materia que se llama teoría antropológica. En esa materia nos dejan presenciar un culto, un rito, el que tú quieras, de la religión que tú quieras. Entonces, nosotros como antropólogos, además de estar registrando lo que sucede dentro de ese culto, dentro de esa fiesta, tenemos dos cosas, dos posibilidades. Una, siempre acuérdate desde la crítica. La primera es evidenciar a veces cómo se estafan a la gente, porque realmente hay religiones que estafan gente, pero hay otras religiones que te abren, te invitan a que formes parte de ellas, no necesariamente en su Dios, sino que también nosotros como antropólogos necesitamos practicar para entender mejor esa fiesta, ese rito. Entonces, una vez que tú formas parte de esa celebración, de ese modo de llevar la fiesta, no sé si realmente ahí es cuando te haces creyente, pero ya estás participando en algo que te involucra.
y que como te involucra, ya eres parte de ese grupo religioso. No sé si me explico. Entonces, te digo, más allá de la invitación que te digan, pues debes de creer en Dios por esto y esto, sino que más bien tú al participar ya eres parte de ellos. Y no nada más con las religiones, sino con cualquier otro grupo vamos a llamarle de intercambio, en el que se intercambien ideas. Tú necesitas registrar, tú necesitas ver, pero para entender mejor el proceso, necesitas también participar. Ajá. Ese es como a lo que nosotros los antropólogos nos ha llegado a pasar. Repito, es dentro de mi experiencia en la ENA, sucede este tipo de cosas. Quienes participan se dieron cuenta que se estaban estafando a la gente. A lo mejor el que estaba registrando una estafa era muy creyente y por esa situación dejó de creer. Contrario al que no cree y que le pareció muy chido, por ejemplo, estar con los Hare Krishna, porque además se combina con su ideología vegana o vegetariana, pues oye, qué mejor. No porque los Hare Krishna, ellos tienen como ideología, primero prueba todas las cosas mundanas, toda la carne que tú quieras, pero ya después de tu ritual de paso, pues ya no vas a consumir carne y no vas a consumir esto y vamos a ser espirituales y todas esas cosas. Entonces te digo, ese tipo de hechos y de fenómenos suceden dentro de la religión, más que nada. Sí, sí, más o menos. Sí, ok. Pues ¿Sí? Básicamente lo de el término de la empatía, ¿no? Ajá, O sea, exactamente. el antropólogo en la manera en la que hace empatía con el otro, logra, pues sí, vivenciar la experiencia, en ese caso divina, ¿no? Ajá, sí, 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 sí. Justamente, la empatía. Gracias, Ray. Sí, de nada. ¿Tú, Eugenia, no quieres comentar nada? ¿Preguntas? Nada más, ¿podrías repetirme de nuevo la definición de los, ¿cómo se llama? Los episodios de media duración y larga duración? Es que todavía, o sea, como que los identifico, pero no tan bien. Entonces, nada más quería saber si me puedes repetir la definición, por favor. Claro que sí. Déjale regreso. Sí, Gracias. corta duración, recuerda, fenómenos que no alteran las estructuras. Ajá, en mediana duración sí puede haber un cambio en las estructuras. Recuerda que por estructuras es cualquier institución, política, económica, religiosa, la misma familia, etcétera. Y la larga duración también es llamada historia de las mentalidades y es más lenta, por así decirlo, y obviamente pues dura bastante tiempo. Cultos a las entidades, cultos, todo este tipo de cosas. Yo me espero, hasta que Ok, tú me digas. es que, bueno, yo tengo, sí, 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 es que tengo como una pregunta. Entonces, por ejemplo, en mediana duración están los movimientos sociales y entonces, o sea, por ejemplo, aquí el movimiento feminista, no, porque, o sea, no sé, no podría ser de larga duración, o sea, porque es un proceso que dura bastante tiempo de construcción, ¿no? Entonces, no podría, o sea, los movimientos sociales, ¿por qué no podrían ser de larga duración? Si de algún modo sirven para erradicar cosas, ¿no? Sí, Acciones. ajá, Eso es lo que todavía no me entra como un poco en la cabeza. ok. Muy sencillo, cualquier movimiento, no nada más el feminista, no puede ser de larga duración porque debido a su tiempo, digamos que no es prolongado. O sea, digamos que el movimiento feminista ha sido muy seccionado. O sea, no es un movimiento continuo. Es continuo como intermitente, quiero decir. Ajá, o sea, por ejemplo, hay hechos que de repente, por ejemplo, el movimiento feminista se levantan, cualquiera que sea.
Entonces hay un tiempo donde se interrumpe el movimiento. Ojo, se interrumpe, no quiere decir que no estén activas, pero en cuanto al tiempo se interrumpe. Entonces necesita haber otro, otro fenómeno que haga que el movimiento feminista vuelva a levantarse. No sé si me explico. Por ejemplo, en Pues 1958 fue el movimiento el voto a la mujer. Ajá, entonces hubo ciertas protestas de parte de las mujeres para que pudiera ejercer su voto. Voy a inventar, ¿eh? No quiero decir que es así. Una vez que logran el voto, está bien, ya puedes votar. No hay un registro continuo hasta 1966, donde las mujeres empiezan a exigir el uso de pantalón. Ajá, entonces repito, esa parte es muy intermitente. Entonces, ese tipo de pequeños pasos que está dando el feminismo están alterando las estructuras, pero no ha sido tan fuerte como para tirar, por ejemplo, una institución religiosa, y mucho menos el pensamiento religioso. Entonces, una vez que el movimiento feminista poco a poco logre su cometido, cualquiera que sea, ya podemos hablar, por ejemplo, si llegan a cambiar el pensamiento religioso, que es el más fuerte, entonces sí sería como un reconocimiento bastante fuerte para el movimiento feminista. No sé si a nosotros nos toque verlo, tal vez sí, tal vez no, no lo sé, pero aún así no estaría dentro de la larga duración porque como tal el movimiento feminista empieza en el siglo XX. Y un poco más atrás hay otro tipo de movimientos feministas, pero no fueron con la misma intención como lo son ahora. ¿Sí? ok, ok, ¿Sí ya. más o Sí, menos? sí, ya entiendo los movimientos sociales. Sí, ya, Ah, era nada más como mi duda. sí, por poner otro ejemplo, el movimiento del 68. O sea, el movimiento del 68 obviamente fue de ese año y intermitentemente, año con año, se conmemora lo que pasó. Bueno, creo que en el 71 fue el halconazo, que también estuvieron involucrados estudiantes, pero el movimiento del 68 se recuerda y los mismos compañeros ya no se han levantado otra vez en armas, pero nosotros sabemos, al conmemorar ese tipo de hecho, el movimiento sigue. Y fue tanto que, bueno, se volvió a repetir algo parecido con Ayotzinapa, recién, bueno, recién a 6, 7 años, creo. Entonces, ese es como los fenómenos que hacen que este tipo de movimientos sean de mediana duración. Dime, Luis, vi que levantaste la mano. Ah, sí, es que iba a decir que, o sea, por ejemplo, creo que los movimientos de larga duración son como formas de pensar que se quedan generación tras generación. O sea, la cuestión religiosa, pues lleva 2000 años y es constante, ¿no? Porque siempre está esa institución. Tú lo ves desde el hecho histórico y ves que está esa institución, ya sea judía o lo que sea, pero hay o sea, se puede contemplar la institución en una situación espacio-tiempo, ¿no? Ajá. Y respecto a a lo que decía mi compañera, creo que un movimiento de larga duración, pues sería la antítesis del feminismo, el patriarcado, porque esa concepción la tenemos desde, sabrá, Sí, y exactamente. mm, sí, eso quería decir. Sí, está bien, Luis, gracias. Sí, en efecto, o sea, aquí el pensamiento del patriarcado, o sea, es el que ha estado vigente desde hace muchísimo tiempo, pero en estos años, ustedes sabrán que se ha tratado de erradicar. Repito, no sé cuándo se erradique,
Espero que sea pronto. No sé si nos toque a nosotros ver eso. Sería increíble, pero lleva mucho tiempo. O sea, no se ha logrado erradicar en qué, cuánto tiempo les gusta. Unos más de 5,000 años Unos 4,000, La sí. historia de la humanidad. de la historia de la humanidad. Entonces, querer tirarlo, perdón, no es criticar al movimiento en sí, ¿eh? Querer tirarlo de un día para otro, a veces es imposible, ¿no? Entonces, repito, sí se puede hacer, pero es poco a poco, va a costar mucho tirar esa ideología que se retracte, ¿no? Entonces, espero no haber dicho alguna incoherencia. Y esas es como las formas en cómo se están moviendo la historia dentro del mismo proceso histórico, dentro de la misma antropología. ¿Sale? ¿Sí? Sí, vale, Sí, gracias. gracias. Bueno, continuamos con la unidad 2, que abarca las fuentes dentro de la etnohistoria. Y aquí, por ejemplo, la guía y la misma carrera se contradicen un poco, porque recuerdan que les había dicho que la etnohistoria surge con documentos o con problemas de personas que no tienen documentos. Bueno, aquí en la misma etnohistoria se tiene que validar de los documentos para poder verificar la información. Pero aquí viene este tipo de cosas, porque no nada más la etnohistoria va a incluir los archivos con letra escrita y con letra latina, sino que la etnohistoria va a ocupar otro tipo de fuentes o de información. Y aquí lo importante es que debemos contextualizar esa información. Ajá, entonces las fuentes se dividen en primarias, que son todos los testigos que presenciaron un hecho histórico. Y las fuentes secundarias son los estudios que se han hecho respecto a ese hecho histórico. Ahorita vemos mejor esta explicación. ¿Sale? Por ejemplo, es un plato códice. Los mayas hacen este tipo de maravillas. Yo me dedico a prehispánico. Ese es mi hit, mi fuerte. Y les explico brevemente. Yo no nací en esa época, mucho menos cuando hicieron ese plato, pero hay estudios que se llaman iconografía que nos permiten acercar a la interpretación de este tipo de códices, tales del centro, de los mayas, mixtecos, las propias estelas, etc. Entonces, interpretación. La tortuga es la tierra. Para los mayas, esta es la forma en cómo estaba hecha la tierra. Un pececito, por así decirlo. Puede ser una tortuga o puede ser un cocodrilo, no importa. De su caparazón, se le llama caparazón hendido, que tiene forma de montaña, nace el dios del maíz. Y a su lado izquierdo está el dios Hunahpu y del lado derecho el dios Ixbalanque. Ambos están ayudando al señor del maíz para que pueda florecer. Abajo se puede corroborar esta parte con los pequeños maíces o mazorcas que brotan de la tortuga. Y los glifos que están arriba no son los nombres de estas personas, sino que son los nombres de quienes pudieron haber elaborado este plato códice y para quién eran estos platos códices. Sobre todo estos eran para las élites. Esa es una fuente. Y esto lo podemos corroborar también con el Popol Vuh, donde menciona que los gemelos, Hunahpu e Ixbalanque, en efecto ayudan al dios joven del maíz para que pueda nacer, brotar, florecer. Ajá.
Esta es una combinación de códice prehispánico con códice colonial. Y nosotros en la etnohistoria tenemos una técnica que le llamamos paleografía, el cual consiste en transcribir, leer, interpretar las letras en latín que vienen en los documentos. Es un pequeño ejercicio, ¿eh? A ver, por ejemplo, Luis, ¿puedes tratar de leer las letras que están en el lado izquierdo? Lo que alcances a leer, ¿eh? Sí. Sí. Año J. Sorcanas. P de y soy vino eclipse y sol y tin y tembló la tierra y se rogaron Ajá. rogaron 1300 hombres y guerras en Ajá. el frío Ajá. y tú cae que se adelante y Inca Camino y de la Mixteca Vendo Ok, no te preocupes. Ahorita lo... que van a... Ajá, ahorita Es que vemos. pensé que era latín y sí es español, pero... Sí, Ajá. es un español muy... Las letras son muy estetizadas, sobre todo. Pero ahorita vemos qué dice. Y tú, Eugenia, el texto del lado derecho, lo que alcances a leer, ¿eh? Sí. Pero, o sea, es que más o menos entiendo que estos como I son números. Y es que ellos, así como, su representación de años era con animales, no era como año 4 caña, conejo, sí, ¿no? Algo así. Entonces, más o menos esto hace referencia, ¿no? Ajá, El año es el número, ajá, por ejemplo, es como año 4 casas, 1509 vinieron. Una, y es que, bueno, no sé qué si es esto de Daria y es como Fi, es una letra latina, ¿no? O no sé. sí. Sí, ¿no? Genote, que aromas y 40 días. 10 bueno, ajá, sí está medio complicado, pero bueno, no sé. Ok, voy con el primer texto. Ajá, Está bien, chicos, no se preocupen. vale. Dice, año de 2 cañas y de 1501, en eclipse de sol y tembló la tierra, y se ahogaron 1300 hombres de guerra en el río de Tucac, que es adelante de ah, de Izuca, camino de la Mixteca, yendo que van, perdón, de la Mixteca, yendo que iban a Sul, a sujetar provincias. Este año se acabó la iglesia del fuego nuevo, porque siempre de 50 en 52 ascendían lumbre nueva. Esta iglesia estaba en el, no sé qué dice ahí, pero más o menos esa es la traducción. Y del Cerro, otro ¿no? lado es año de 4 casas y de 1509 vieron una claridad de noche que duró más de 40 días. Dicen los que ya vieron que fueron de esta Nueva España que era muy grande y muy resplandeciente y que estaba a la parte oriente y que salía de la tierra. Algo así dice.
Básicamente, los dibujos están ilustrando lo que aconteció en esos años. Como dice Eugenia, antes se representaban los años de acuerdo al calendario. 2 caña, 3 pedernal, 4 casa, 5 conejo, 6 caña, 7 pedernal, 8 casa, 9 conejo, etcétera. Nosotros hacemos las correlaciones, bueno, yo que me dedico a ser prehispánico, hacemos las correlaciones y los mismos sacerdotes ocuparon esos años. Si pueden ver arriba de 2 caña, dice 1507, arriba de 3 pedernal, 1508 y arriba de 4 casa, 1509. Estos años corresponden a los años en cristiano. Y en las imágenes que están abajo dice que se narra, que vieron un eclipse. En efecto, sí, en esos años se vio un eclipse. Bueno, el eclipse realmente fue en 1506, pero hubo un pequeño desfase, bueno, un gran desfase, donde se toma 1507 porque 1507 es más importante, ya que se celebra el Fuego Nuevo. Ustedes saben que el Fuego Nuevo es una vez cada 52 años. Es decir, todos los años 2 caña se va a celebrar el Fuego Nuevo. Para nosotros, esto sí lo podemos ver, espero. Nosotros vamos a celebrar el año 2 caña o el Fuego Nuevo en el 2027. Es algo que ustedes pueden sacar muy fácil con la calculadora. A partir de 1507 van sumando 52, 52, 52. Y ya los números que le den, todos esos años fueron 2 caña. Por el otro lado, en 1509 dicen que vieron una claridad de noche. Bueno, esto se refiere a que vieron un cometa. Un cometa antes del amanecer. Nosotros el año pasado, algunos pudimos ver al cometa New Voice, creo que sí se llama, espero haberlo pronunciado bien, y duró más o menos lo mismo, creo que un mes, algo así. Y entonces eso es a lo que se refiere el texto. Estos textos también refieren ¿cómo se llama? Unos augurios que empataron o encajan con hechos y fenómenos naturales que sucedieron en ese año. Por eso es que se toma el eclipse como algo malo, porque realmente los eclipses son algo malo, y se toma en el gran año de 1507. En este año está gobernando Moctezuma Xocoyotzin o Moctezuma II. Entonces, este tipo de fuentes sí nos permiten verificar la información que sucedieron hasta hace 1500, hasta hace 500 años. Pero para estos años todavía no llegan los españoles. Entonces, esta información la narran los descendientes de los que fueron conquistados en México Tenochtitlan. Y hay frailes que se dedicaron a hacer el registro de este tipo de cosas, como Bernardino de Sahagún, Torquemada, Motolinia, Fray Diego de Landa, etc. Esta es una fuente secundaria. Este es un autor que se llama Rafael Tena. Él interpreta el calendario azteca, lo que nosotros llamamos calendario azteca o piedra del sol. Entonces, ya obviamente este es un estudio, dice, los que vivieron bajo este sol fueron abrazados por el fuego y se volvieron guajolotes. Ardió también el sol y ardieron todas sus casas. Cuando perecieron durante un solo día llovió fuego. Este sol pereció en un día signo Nahui Quiahuitl, en el año 1 Tecpatl. Los hombres que se volvieron pipiltin, es decir, guajolotitos. Por eso ahora a las crías de los guajolotes se les llama pipilipil, es decir, hijitos o muchachitos. Y aquí lo que está haciendo esta persona, ustedes sabrán que el calendario azteca
se lee contrario a las manecillas del reloj. Aquí donde tengo la flecha, si ustedes lo pueden ver, aquí aparece un gatito. Ese es un jaguar. Fue el primer sol y cayó en un día 4 jaguar o 4 celote. Después, este es Tezcatlipoca como sol. Este es Ejecatl-Quetzalcóatl, el dios del viento, que cae en un día 4 viento. Este es Tlaloc. Aquí muy contrario, por ejemplo, todos sabemos, todos conocen que Tlaloc es el dios de la lluvia. Pero aquí Rafael Tena dice que cuando perecieron, durante un solo día llovió fuego. Es decir, Tlaloc no es sí es el dios de la lluvia, pero el dios de la lluvia de fuego. Estamos reinterpretando al dios desde otro tipo de perspectiva. Y cae en un día 4 lluvia, que este es Nahui-Kiahuitl, en el año 1 pedernal. Y por último, su esposa Chalchutlicue, la diosa del agua, que cae en un día 4 agua. Y en el centro está Tonatiuh, que caerá en un día 4 temblor. Ajá, entonces este tipo de estudios nos permiten interpretar no solamente cosas, piedras, códices, etcétera, sino también aquí se empieza a mezclar el uso de las lenguas. En algunas regiones, si ustedes van y preguntan, cómo se les dice, por ejemplo, a los niños, les pueden decir el pipilipil, porque esto ya tiene una tradición de que en los nahuas le llaman así a los hijos de los guajolotes, nada más por este tipo de mitologías. Entonces, como etnohistoriadores, hacemos también el registro de la tradición oral, que son los pequeños cuentos que se cuentan, valga la redundancia, los pequeños cuentos que se cuentan dentro de las comunidades. Cómo se funda una comunidad, por qué tiene ese nombre, los cerros sagrados, por qué la gente no va al cerro cada tanto tiempo, o por qué sí va en fechas específicas, ese tipo de cosas. Entonces, esa es nuestra labor, y con este tipo de fuentes, tanto las actuales como las coloniales, y si tienen el códice, pues complementan esta información. Y esta es otra lámina de un códice, es el códice Borgia. Esta es pregunta de examen, chicos. Les van a preguntar en su examen qué tipo de escritura está registrada en los códices. Ustedes van a poner que es un pictograma. Los pictogramas son escenas que no sabemos realmente qué es lo que están haciendo. Podemos hacer interpretaciones, pero no es una interpretación fidedigna. Realmente hay que meternos a la lengua, al calendario, a historia de las religiones, o sea, un estudio bastante amplio. Pictograma, habrán escuchado esa palabra en un juego que se llama Pictionary, que es escríbelo con dibujos. ¿Cómo describimos, por ejemplo, a una persona con angustia? ¿Cómo describimos a una persona triste, enojada? ¿Cómo describimos una escena violenta? Cosas así. Lo mismo pasa con los códices. Sabemos que está escrito algo, que hay dibujado algo, que hay muñequitos, pero no sabemos realmente qué es lo que están haciendo. Ajá, entonces, básicamente el dios que está aquí, arriba, de negro que tengo con la flechita, ese es Tlahuizcalpantecutli, el señor del alba, relacionado con Venus. Abajo está, de este lado está un personaje que se llama Huahuanti, que es un sacrificio o una persona que se sacrifica al sol. Este arbolito de aquí se interpreta como Tamuanchan. Abajo vuelve a aparecer Tlahuizcalpantecutli,
pero con forma descarnada, y esto se asocia a Venus vespertino. Del otro lado está Ejecatl-Quetzalcóatl, que es un derivado de Tlahuizcalpantecutli. Y la serpiente que está acá, rota o partida, mejor dicho, en cachitos, es una serpiente coral o falsa coral que está asociada a la Tierra. Ajá, y obviamente vienen los signos calendáricos: mono, lluvia, venado, águila y caza. Ajá, entonces este tipo de información ustedes la pueden encontrar en los códices, si es que se quieren dedicar a códices, por supuesto. Entonces, repito, pregunta de examen: ¿qué tipo de escritura está en los códices? Es la pictográfica. Y dentro de la palografía, nosotros vimos una palografía, más o menos pudieron leerla. Este es un documento del siglo XVI, más o menos. Aquí no les voy a pedir que lean porque ni yo sé qué dice, pero este tipo de garabatos, muchachos, también están registrados en documentos coloniales. Y nosotros también tenemos que descifrar qué es lo que dicen estas letras. Ajá, entonces es una actividad bastante entretenida, muy laboriosa. Y si preparen si quieren estar en etnohistoria y les gustan este tipo de documentos, sí les pido que relajen sus ojos y se compren unas gotas para que no les sangre. Porque este es un tipo de letra. Esta letra se llama cortesana. Y este es otro tipo de letra. Esto ya es casi a finales del siglo XVI, principios del XVII. No recuerdo el nombre de esta letra, creo que se llama procesal. Ajá. Y por último, esta otra letra, que esto sí ya es un poco más de doctor, pero sigue siendo de finales de 1700 más o menos. Entonces de repente uno se pregunta: diablos, ¿qué dice ahí? ¿Realmente dicen ese tipo de cosas? Lo único que les puedo decir de este documento es que en esta parte tiene doble S, que significa su santidad. Y ya, es todo lo que interpreto de ese texto. Sí está medio complicado esto, Sí, porque bastante. aparte el anterior parece hasta letra árabe. Bueno, Sí, para mí, a mi parecer, se ve interesante. sí, esas líneas que tú ves, digamos que eran los renglones para que los escribas no se fueran chuecos. Realmente, o sea, si algo hay que aplaudirle a ellos es que independientemente de la letra que hagan, se van muy, muy derechos. Es muy difícil que tú encuentres un documento que se vaya así como viborita. Pero este tipo de líneas a ellos les funcionó para no salirse del renglón o para tener más precisión a la hora de hacer el trazo. Lo mismo que con esto. Aquí, por ejemplo, sí ya puede haber una distorsión de la letra, evidentemente, pero también una ligera inclinación, ¿no? Comparado con las primeras. Entonces, este tipo de trazos, nuestros maestros nos enseñan cómo son los trazos, cómo identificar letras, cómo son la forma. Entonces o sea, tampoco no es como irse a la guerra sin armas, ¿no? O sea, realmente sí los maestros nos dan muchísimas armas, nos enseñan a interpretar. Hay compañeros, la verdad lo reconozco, que tienen una lectura de este tipo de documentos bastante fluida. Entonces, hay quienes destacan, hay quienes no, a algunos nada más nos interesa, pero, o sea, repito, en la Villa del Señor hay de todo. Y bueno, aquí regresando otra vez a su guía, el concepto de fuente histórica abarca toda información sobre la vida humana en el pasado. No se reduce únicamente al dato escrito. Y es aquí como les mencionaba hace rato, no nada más debemos de tener el documento con ese tipo de escritura cualquiera,
sino que también debemos buscar en canciones, mitos, ritos, tradiciones orales, la propia arquitectura, vestimenta de las personas, la comida, cualquier cosa. Todo lo que ustedes ven es motivo de estudio. Puede ser un objeto y también puede ser un sujeto de estudio. Bueno, ahorita me regreso otra vez a las fotografías que les puse hace rato. Y ya. Para concluir con nuestros 2 primeros módulos o unidades de etnohistoria, mejor dicho. Fíjate que entendí muchísimo mejor de lo que le pude haber entendido a una leída de los dos primeros bloques. De verdad estuvo muy bien, me gustó mucho. Gracias, Eugenia. Pues nada que ver tampoco a a las clases de los sábados, pues es como somos y no tiempo el maestro y contigo, pues nada más estábamos nosotras dos y podíamos estar Sí, hablando y escuchando así muy detenidamente. sí, eso sí es cierto. Bueno, al menos con sus compañeros, la verdad que también me fue muy bien. Creo que sí les gustó también el módulo, pero sí es cierto eso que tú mencionas, Luis. Realmente hay maestros que, se los voy a decir, no voy a decir sus nombres de los maestros, pero realmente nosotros actualmente estamos teniendo una deficiencia en cuanto a enseñanza. Hay maestros que les van a dejar exponer el tema X en la clase. Entonces, yo se lo comentaba a sus compañeros, realmente ese es un problema porque de por sí no tenemos una educación antropológica e histórica y cuando nos pasan a exponer muchachos, realmente todavía nuestras exposiciones son de secundaria, ¿no? Yo también lo pasé, mis exposiciones eran de secundaria, todavía pasaba a leer al frente y pegaba mis cartelotes con las letrotas, ¿no? Entonces, uno va aprendiendo cómo debe de exponer, cómo debe de hablar, etcétera. Pero realmente, repito, hay maestros que su clase es que ustedes expongan la clase. Ustedes van a escoger una clase, cualquiera que sea, y ustedes la tendrán que exponer. Hay maestros que sí les van a dar la clase, pero en algún momento les dejarán exponer nada más para complementar, que eso también es un ejercicio muy interesante para ver qué tanto están aprendiendo ustedes. Y hay maestros, la verdad, que también mis respetos, que explican tan bien que yo me quedo mucho con ellos. Y ahí sí voy a decir nombres. Uno de mis favoritos se llama Alfonso Arellano, de Etno Historia. Entonces a él le aprendí muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y otra vez, pequeño ejercicio. Cualquier foto, ustedes elijan cualquier foto. Por ejemplo, ¿qué puede decir? ¿Qué ven dentro de las fotografías? Sobre todo donde hay personas, pese a que estén en blanco y negro. Analícenlas, véanlas, les voy a dar unos minutos y ustedes me van diciendo, o si quieren ir diciendo, pues yo veo esto, veo aquello, etcétera. Ajá. Así que las fotos son todas suyas y pueden decir qué ven, las formas, vestimenta, etcétera. Ay, perdón, se me cortó un poco el internet. ¿Preguntaste algo? ¿Cómo? Sí, otra vez, es que creo que también tengo red inestable, pero vuelvo a preguntar. Escoge cualquier fotografía y me vas a decir qué es lo que tú ves en cuanto a forma de vestir, lentes, prendas, colores, no sé. Todo lo que tú creas que te puede servir.
Pues no sé, o sea, yo como no historiadora podría decir en la fotografía de 1968, es que, o sea, creo que necesitaría una información más vasta sobre los lentes, pero sobre el tipo de lente, pero pues sí podría intuir que, o sea, podría buscar más o menos, si yo no supiera que es de 1968, podría buscar información sobre pues el uniforme militar, las armas y más o menos en qué tiempo estuvieron en circulación, al igual que pues la ropa, ¿no? O sea, intuir más o menos qué estilo tienen y en qué momento pues podrían, como podría ese estilo estar vigente, ¿no? Sería lo que yo podría ver, Sí, 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 muy bien, considero Eugenia. yo, ¿no? Sí, sí, exacto, Eugenia. Realmente Gracias. cuando, bueno, nosotros ya sabemos que esta foto es del 68. Sí les dije de qué año era la foto de la señora Legorreta. No, y justo te quería preguntar. ¿No? Bueno, vamos con esa foto. Ya que no les dije el año, este, ¿qué ves? ¿De qué año crees que sea? Por la forma en cómo están vestidas las personas, por supuesto. No sé, ¿los ochentas? ¿Podría ser? Cercano, sí. Ay, no sé si Luis sigue ahí. ¿Sigues ahí, Luis? Sí, es que Sí. pensé que iba, sí. No, Tú, Luis. sí, ¿quieres que diga algo? Sí, sí, sí. Es que les pregunté, pero creo que se cortó un poco. Vuelvo a preguntar. No, Bueno, sí, es que pensé que, pues, no, no, sí, sí te escuché, es que pensé que Eugenia iba a decir también de la segunda. Pues yo me fijaría que, pues que está blanco, a color, perdón, ajá. que el modelo del coche que se ve ahí como un estilo Datsun, la vestimenta, lo poco que se alcanza a ver, hay dos sujetos que vienen caminando en la calle y traen pantalones acampanados, pues que sí sería de los 70 80, el uniforme del paramédico también, y se pudiera entender que es un que esa foto es de un país tercermundista por los postes en la avenida. Ajá. Y ya. No, muy bien. No, así muy, muy puntual lo que dijeron los dos chicos. Bueno, tanto Eugenia como tú, Luis, para las dos fotografías. Bueno, la fotografía de la señora Legorreta es de 1979. Y qué buena observación, Luis, porque ya te metiste, por ejemplo, con el carro, el automóvil. Yo no sé mucho de carros, ya tú diste una aproximación, pero sobre todo el color, que ya no es un color tan típico. Yo lo veo un poco verdoso, entre verde y azul, a menos que sea un poco daltónico, ¿verdad? Ese es el color que yo veo y creo que ese tipo de colores estuvieron muy de moda en cuanto a esos años, al igual que la vestimenta de los pantalones en campana o acampanados, que se usan desde 1970 hasta los 80. Y evidentemente el uniforme del paramédico, que sí, también aquí podemos ver el cambio tanto del color como del logotipo de la Cruz Roja. Y lo que dijo Eugenia respecto a la foto del 68, con los lentes, fíjate, yo no había pensado en, como por ejemplo una marca, cuál era la marca que más utilizaban. Yo me estaba yendo un poco más por la forma, porque son rectangulares. Entonces, en esos años, los lentes eran como rectangulares, un poco polarizados, porque se ven en la foto se ven oscuros, más allá de que es blanco y negro, pero la luz hace que se polaricen los lentes. Entonces, si no me equivoco, creo que tienen, Fíjate, perdón, sí, dime Eugenia, dime.
Te iba a decir, o sea, yo me refería al tipo de lente, pero de la cámara para ocupar, o sea, para tomar la fotografía. Ah, ok. Como más o menos, ajá, la edición que podría tener, o sea, la edición que tiene la fotografía que Sí, ocupó la cámara, o sea, eso era a lo que yo me refería. Sí, porque bueno, o sea, checar el modelo de los lentes sí estaría más o menos complicado, ¿no? Pero, o sea, checar como el exterior de los uniformes, la vestimenta, pues, o sea, se me hace un poco más fácil a los lentes. sí, gracias Eugenia, nuevamente. O sea, fíjate, yo no estaba pensando ni siquiera en el lente de la cámara. Pero sí, o sea, es realmente cierto, porque se puede apreciar que ya incluso en el exterior, en las ventanas, ya es de noche. Entonces, para tomar una fotografía así, además del flash, porque se ve el flash, también necesita una larga exposición, ¿no? Entonces, el tipo de lente de la cámara también puede ser muy, muy bueno, muy, muy puntual, Eugenia. Muy bien. No, no, si van a dedicarse a la etnohistoria, chicos, no están tan mal, ¿eh? Piénsenlo. Gracias. Sí, 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 sí la armarían para la etnohistoria. Sí, chicos. Pues así la situación, así está nuestro eh, módulo de etnohistoria. Aquí terminarían las dos primeras unidades. Este, ahora sí que por ahora es todo. Entonces, antes de concluir, ¿tienen preguntas, observaciones, dudas, algo que no se haya entendido, que tengan duda? No sé. Voy a dejar de compartir, ¿sale? Sale, muchas gracias. Sí, gracias. Yo, de mi parte, no hay ninguna duda y me encantó la clase. Muchas gracias otra vez, Brian. No, de nada, chicos, de nada. Sí, igual de mi parte no hay ninguna duda, de hecho creo que estuvo bastante excelente, realmente todo me sirvió de una gran, ¿cómo se llama esto? Para volver a construir el bloque de una forma muy chida. Y te lo agradezco mucho, de verdad, gracias por el tiempo y pues nada más somos dos personas, entonces estuvo Sí, increíble, estuvo fenomenal, muchísimas gracias. sí, creo que se prestó un poquito más para impartir el módulo, la verdad. Estuvo mucho mejor así, digo, sin demeritar la presencia de tus compañeros, pero sí, más, lo mismo que les dio a ustedes, lo recibieron ustedes. Entonces, a sus compañeros no les dije, pero igual se los voy a poner en el grupo. Van a hacer la actividad número 8 que viene en su guía. Ajá. Entonces, ya en el grupo les voy a decir así como, pues bueno, ustedes lo van a saber. No, no, no recuerdo qué era lo que decía específicamente. ¿Me lo pueden leer, por favor, si tienen la guía a la mano? Sí. Sí, dame un Ah, segundo. pla- ¿Lo quieres leer? Ah, No, yo tendría que buscarlo, pues gracias. platica con los adultos mayores de tu familia o vecinos tuyos sobre los cambios que ha tenido tu comunidad. Registra el paisaje, las fiestas, tradiciones, sus juegos, sus alimentos, el tipo de actividades que se desarrollaban, los transportes, la música que escuchaban, la manera en que vestían y los medios de comunicación que tenían para adquirir conocimiento de las noticias. Además, registra cómo ellos hablan de la historia de su propio lugar. Ahora compara todo este material con lo que tú ves en la misma comunidad y reflexiona sobre el porqué de estos cambios. Sí, gracias, Luis. Sí, básicamente es lo que van a hacer. No es necesario que me lo entreguen. Esto es como un poco para la comprensión de tanto de la etnohistoria como de la historia, como de la antropología. Si ustedes gustan, además de sus familias, no se queden con sus familias, pueden con la misma gente de su comunidad, de su colonia, etcétera. Que les cuenten un poco, ¿no? Cómo se hace, qué fue lo que pasó, qué saben al respecto de su propia comunidad, etcétera, ¿no? Entonces, es muy interesante esa parte. Algo que no les dije que lo estoy olvidando, y hace rato Luis lo había dicho, era algo de la empatía, pero, alteridad. Ese concepto de alteridad
también pueden preguntarlo en su guía, también es pregunta de examen. La guía de repente también es muy tramposa. Puede preguntarlo de esta manera: alteridad u otredad, que básicamente es, como lo había dicho Luis, es la empatía por el otro. Es acercarse al otro, conocerlo, etcétera. Ajá, entonces, creo que esas son mis recomendaciones, chicos. No se hagan bolas con, con conceptos de otras licenciaturas, con los otros módulos. Lo que yo les recomiendo en ese caso es, por ejemplo, qué dice Clifford Geertz sobre las entrevistas. ¿Cómo les llama él? Entrevistas densas. Tecnología. Ajá. Ok. Sí, las entrevistas densas, cómo la registra él para la etnohistoria, y si viene, por ejemplo, también en antropología social o etnología, cómo las maneja en etnología. Entonces, eso también les puede ayudar a ustedes, ¿no? Para que no vayan a confundirse a la hora de hacer el examen. Cómo la maneja la entrevista densa para la etnología y cómo la puede manejar para la etnohistoria. Pero obviamente Clifford Geertz, por ejemplo, es antropólogo, no hace muchos cambios, pero si en su guía viene una diferencia, eso les puede ayudar bastante, porque recuerden que tienen que responder con base a su guía. Aunque se contradiga, pero tienen que responder con eso. ¿Sale? Es muy bueno, chicos. Me dio gusto verlos, conocerlos. La verdad. Muchas gracias, Ryan. Mucho gusto. Sí, El muchísimas gusto fue gracias, todo igualmente, mío. qué gusto. Sí. Oye, que también compartir la clase contigo, Luis, de verdad, muchísimas gracias. Sí, sí, sí. Gracias, Entonces, mucho gusto y buenas noches. buenas noches. Y ya nada más por Entonces ya último, nos chicos. estaremos viendo para el siguiente bloque. Sí, el 17. De todos modos, vuelvan a releer esta parte de nuestra historia. Y si tienen de todos modos más dudas, con gusto les estaré atendiendo otra vez. ¿Vale, chicos? Sí, muchísimas gracias. Gracias por el tiempo, de verdad. No se Sí. preocupen. Dale, pues. Gracias. Que tengan bonita noche, chicos, Sí, y pues que descansen. tengan buenas vacaciones. Igual ustedes. Buenas noches, igualmente. Igualmente, Bye. hasta luego, un gusto. Hasta luego.